tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Siempre a cualquier rincón de nuestro país, ¿no es cierto? A cualquier rincón de este mundo, en cualquier lugar de esta tierra, ¿no es cierto? Nos encontramos siempre en lugares más apartados de este mundo, gente que necesita un mensaje, gente que necesita reflexionar, ¿no es cierto?, en una fecha tan importante como la que estamos, ¿no es cierto?, observando a través de la televisión, a través de las redes sociales, que es la Pascua, ¿no es cierto?, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hoy queremos compartir, eso es lo que hoy queremos ver a esta hora. Siempre es grato el poder estar con ustedes, el poder siempre transmitir el mensaje, ese mensaje que nos ayuda a poder meditar. Estaba leyendo Mateo capítulo 16, 18, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro. ¿No es cierto? Jesús le está diciendo: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña. Y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿No es cierto? Es decir, no va a conquistar la muerte sobre esta piedra grande. ¿Quién es la piedra grande? ¿Quién es la piedra pequeña? ¿No es cierto? Aquí hay dos factores importantes. ¿Quién es la peña? ¿Quién es la, no es cierto, la piedra grande? ¿Quién es la piedra chica? Sobre dónde va a edificar la iglesia, ¿no es cierto? ¿En qué se va a edificar la iglesia? Sobre aquella piedra grande llamado Jesucristo. Cada uno de nosotros somos piedras pequeñas, ¿no es cierto?, que vamos sobre edificando, ¿no es cierto?, lo que ya está edificado, lo que ya está construido, lo que ya se terminó, ¿no es cierto? Sabemos que estamos celebrando la Pascua. Algunos no quieren mucho, algunos sí, ¿no es cierto? Pero de una u otra forma, todos los días nosotros celebramos. ¿Qué celebrar la Pascua? ¿Qué celebrar? Celebrar la resurrección, aquella muerte y resurrección que nos permitió entrar libre entrada al trono de su presencia, al trono de la gracia, a la casa del Padre, el poder recuperar nuevamente la amistad, ¿no es cierto?, con Él, el poder estar con Él, el poder conversar, el poder decirle papá, el poder ya tener una relación nuevamente de padre e hijo. Y por eso que Jesús dice: oren así, Padre nuestro. Es decir, ya es nuestro papá por la obra terminada y consumada de su Hijo. Nosotros hemos sido declarados sus hijos por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero ¿cuál es el mensaje? Lo que me llamaba la atención mientras escudriñaba, decía sobre quién estamos edificando. La gente muchas veces se enfoca en el hombre, en la piedra pequeña, en los líderes, ¿no es cierto? A veces le entregamos tributo, honores, ¿no es cierto?, aquella piedra pequeña, aquella, ¿no es cierto?, edificadores, embajadores que somos nosotros. Solamente somos embajadores, somos enviados para predicar el evangelio del reino, y esa es la llave del reino de los cielos, no de la iglesia, las llaves del reino de los cielos, que habla Lucas 24:32 también. Es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de las buenas noticias, el evangelio de salvación. Es el poder y la autoridad que a uno Dios le da para poder, cuando uno habla la palabra de Dios, habla que Jesucristo es la puerta, que Jesucristo es el único intermediario, ¿no es cierto? Está Cristo, lo dijo Jesús. Y una de las cosas que nosotros, la religión, ¿no es cierto?, inclusive nuestra religión evangélica,
atribuye mérito a los hombres muchas veces, a la piedra pequeña, atribuye honores a la piedra pequeña, o se atribuye a sí mismo los honores, ¿no es cierto?, los logros, los éxitos, como usted quiera llamarle, ¿no es cierto?, y atribuimos de algo en que ya se edificó, en que Él pagó el precio total, en que nosotros somos pequeñas piedras que estamos ahí guiados por Él para sobre edificar, es decir, estamos en lo que ya se edificó, ¿no es cierto? Por eso es que es importante hablar de la gracia y hablar también del reino de Dios. Eso tiene que ir, no solo hablarlo, sino que también tiene que verse en uno, en poder disfrutar de una libertad extraordinaria, el disfrutar de una libertad con la que Cristo nos dio, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos gozar con eterna salvación, eterna redención, eterna purificación, santificación y salvación, y bendición y vida eterna. Esa es nuestra garantía. Dice, en otra versión dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, voy a edificar mi iglesia, voy a construir, es decir, con lo que yo voy a edificar sobre lo que tú estás diciendo, sobre lo que tú estás declarando, hablando, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que declaramos? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Decimos que Cristo es la puerta, es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es a través de Jesucristo, si no es a través de esta puerta, si no es a través de este camino, de esta vida, si no es a través de esta piedra grande. Entonces, sobre esta piedra edificaré. No estaba hablando de Pedro. Entonces, muchas religiones se exalta a Pedro como que él es la roca grande, sobre él se edificó, ¿no es cierto?, una gran iglesia, sobre el líder evangélico también, ¿por qué no decirlo también? Le atribuimos honor muchas veces, que nosotros somos los que edificamos, Señor, ¿cierto? No sobre lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos diciendo con nuestra boca, en que Él es el camino, Él es la verdad, Él es el que ha consumado, Él ha pagado con su cuerpo, en su muerte, la libertad por nuestros pecados, porque nosotros estábamos condenados, como siempre lo decimos, estábamos condenados en delitos y pecado. Entonces lo que se celebra es la Pascua. ¿Y con qué se celebró? Con un cordero, ¿cierto? Bíblicamente nosotros debiéramos, respetando otras religiones, ¿no es cierto?, celebrar con cordero y al palo sobre todo, ¿no es cierto?, celebrar esta resurrección, esta vida en abundancia. Entonces, el poder celebrar esta Pascua, ¿no es cierto?, es de todos los días, porque todos los días nos levantamos y decimos, gracias, Señor, por un día más de gracia, por un día más de favor, por un día más de tu misericordia, por un día más de que yo puedo disfrutar y seguir trabajando, ¿no es cierto?, en esto que ya se edificó, en esto que ya se construyó. ¿Sobre quién yo me pongo a trabajar? Sobre lo que Cristo ya hizo. Él es la piedra grande. No nos olvidemos que nosotros somos piedras pequeñas. No sobre Pedro edificaré, no sobre este líder edificaré, sino que sobre lo que dijo Pedro, sobre lo que dice este líder, sobre lo que dice el pastor, tenemos que, ¿no es cierto?, Él edificó. No en nosotros, sobre nosotros, sino que nosotros hablamos, ¿no es cierto?, lo que Pedro dijo. ¿Y qué dijo? Recuerde que la pregunta, ¿quién cree? ¿Quién cree quién soy yo? Y Pedro le dice, el Hijo de Dios. Sobre el Hijo de Dios, sobre el Cordero de Dios, edificaré mi iglesia. Y ese era él mismo. A ver si nos ponemos a leer, ¿no es cierto?, con respecto a este tema. Dice, cuando Jesús entró
en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, aún otros dicen que Jeremías, o solo uno de los profetas. Él le dijo, pero, y aquí entra ¿no es cierto?, la pregunta. Le dice, pero ¿quién decís, o quién dicen ustedes quién soy yo? Y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios viviente. Era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el ungido. Entonces, sobre lo que tú estás diciendo, yo voy a edificar la iglesia. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado, feliz, espiritualmente seguro, favorecido por Dios eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque la carne y la sangre, ¿no es cierto? Así estamos leyendo así porque es una versión amplificada. El hombre mortal no te lo reveló. O sea, no ha sido revelado por carne ni sangre, ni por hombre, sino que a través del Espíritu Santo, sino por mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres, ¿no es cierto?, Pedro, y sobre esto, sobre la roca edificaré mi iglesia, sobre la roca. Él es la roca firme, Él es la piedra angular. Sobre Él se ha edificado la iglesia. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de Él mismo. Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no lo dominarán, impidiendo la resurrección de Cristo. Es decir, el único que detuvo, el único que frenó la muerte fue Jesucristo. El único que venció la muerte, el único que ha ganado la muerte, ¿no es cierto? Incluso dijo: ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está? Entonces Él venció la muerte. Él murió en vez de nosotros, siendo Él, ¿no es cierto?, 100% hombre, 100% divino, ¿no es cierto? Y derramó su sangre completa para que nosotros pudiésemos ser limpios, redimidos, salvados por esta obra tan hermosa. Por eso que cada mañana debiera ser una Pascua para nosotros. Ahora, qué bueno que universalmente se celebre, ¿no es cierto?, la Pascua, la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Y eso también nos lleva a meditar, nos lleva a poder considerar, a poder formar un criterio con respecto a lo que ocurrió ahí en aquella cruz del Calvario, y no solamente en la cruz, sino que por la vía dolorosa, en el Getsemaní, donde sudó sangre, ¿no es cierto?, donde fue clavado, en todos los lugares donde fue azotado, derramó sangre, en todos los lugares fue derramado la sangre, y sus carnes fueron despedazadas, ¿no es cierto?, que hasta los huesos la gente pudo observar los huesos de Jesús. La gente vio sus carnes abiertas, pudieron ver sus huesos al aire. Hacia ese extremo, ¿no es cierto? Aunque muchos dijeron que la pasión de Cristo era una carnicería, pero eso no es nada, absolutamente nada de lo que realmente ocurrió con todo lo que ocurrió a través de la muerte de Jesús. Y para eso estamos, para poder, ¿no es cierto?, poder fijarnos en esta persona, fijarnos en esta piedra grande. Sobre Él se edificó la iglesia. Dice: sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. ¡Qué tremendo! Gracias a Dios que se edificó a través de Él. No se edificó a través de nosotros, los líderes, los hermanos, ¿no es cierto? Porque nosotros no podíamos edificar la iglesia. No se pudo. De ninguna otra manera se pudo edificar. El único que pudo edificar la iglesia, construir este cuerpo, el poder salvarlo, era a través de su sangre preciosa y perfecta. Preciosa sangre, como dice este tema de fondo, ¿no es cierto? Preciosa sangre, la que fue derramada por nosotros. Entonces,
nuestra mirada, ¿no es cierto? No debemos fijarnos en la persona, sino en el mensaje. ¿Y quién es el mensaje? Es la roca perfecta, es la roca de salvación, es la roca eterna, que es Jesucristo. Siempre la gente se va a fijar en el hombre, siempre la gente se va a creer que es la persona que está edificando. Nosotros somos unos simples mensajeros, ¿no es cierto? Ahora, si lo miramos con la expectativa o con el perfil, ¿quién somos en Cristo? ¡Wow! Somos todo lo como es Él. Somos bendecidos, estamos sentados juntamente con Él, ¿cierto? Somos reyes y sacerdotes, somos hijos escogidos, somos amados, somos aceptados, somos aprobados, somos sus hijos, ¿no es cierto? Somos sus hermanos. La actitud de ser mayor, ¿por qué? Porque esa debe ser nuestra actitud, porque Él nos puso en esa posición, una posición mayor, ¿no es cierto? Y Él a través nos hace que podamos vivir en esa posición. Pero muchas veces, como decíamos días anteriores, por no renovar nuestra mente, no sabemos. Empezamos a confundir las piedras, empezamos a mezclar las piedras, empezamos a dar honra a las piedras pequeñas, siendo que Dios nos ha llamado a dar un mensaje, el mensaje de esta tremenda piedra de salvación que es Jesucristo. Y dice, te daré las llaves, la autoridad del reino de los cielos, no de la iglesia, dice, de los cielos. Y lo que ates, ¿no es cierto? Aquí en la tierra será atado en el cielo. Y así sucede. Lo que tú prohíbas o autorices será hecho en el cielo. ¿Qué es lo que nosotros, cuál es la autoridad que tenemos? ¿Cuál es el mensaje que tenemos en nuestros labios? Es decir a la gente que Él es la piedra viva, la piedra angular, que solo en Él tenemos salvación, que Él es el que ha edificado la iglesia, ha edificado este cuerpo, ha edificado a cada uno de nosotros. Ese es el trabajo que hizo Jesús a través de nuestras vidas, para que nosotros podamos gozar, para que nosotros pudiésemos disfrutar de una salvación tan, pero tan grande. Y poder considerar, el poder entender, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho a través de nosotros, el mensaje, ¿no es cierto?, el conocimiento, entregarnos las llaves del reino de los cielos, es decir, la autoridad, el conocimiento. Cuando usted entrega el conocimiento, cuando usted entrega la luz, el conocimiento a la otra gente, es iluminada, llega conocimiento, se les revela y empiezan a conocer el evangelio de salvación, ¿no es cierto? Muchas veces criticamos a otras religiones porque la iglesia levantó un hombre y creen que ese hombre edificó la iglesia, que Jesús dijo que Pedro era la piedra grande, pero muchas veces nosotros hemos levantado piedras grandes, creyendo que son piedras grandes, siendo que somos simples piedrecitas, ripio, arena diría yo, ¿no es cierto? Pequeños granos de arena que estamos edificando sobre lo que ya se edificó. Estamos trabajando porque Él nos da el querer como el hacer. Él nos va guiando a hacer la voluntad, el propósito de Él, para que nosotros podamos ir creciendo en esta salvación tan grande. Entonces me gustó esta versión. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña. Porque la pregunta, le vuelvo a decir, porque la pregunta que le dice, ¿quién cree que soy yo? ¿Qué piensan ustedes? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres la salvación, tú eres la puerta, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el Hijo de Dios. Esa es la posición, ¿no es cierto? Muchas veces queremos que nos nombre con algún apellido, con algún, ¿no es cierto?, pronombre, cualidades. No. ¿Qué son ustedes? ¿Qué usted? ¿Qué? No, soy hijo de Dios. Esa es nuestra posición. Hijos de Dios. Y Dios ha dado talento, dones, ministerio. Bueno, son para edificar la iglesia,
piedras pequeñas que estamos sobreedificando en esto que ya se edificó. Entonces ese es el contexto que nosotros tenemos que crecer, enfocarnos, direccionarnos. Esa es la forma que vamos a influenciar a mucha gente, ¿no es cierto? Era un grupo tan pequeño, ¿no es cierto?, que tenía Jesús, que los demás. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es el trabajo que estamos realizando aquí en esta Patagonia. Por eso Dios nos está dando los medios, nos está dando las comunicaciones para poder transmitir, para poder hablar de esta llave, hablar de esta autoridad, hablar del conocimiento, iluminar, ¿no es cierto? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, Él provoca esa iluminación y alumbra y permite que los hombres se les revele esta salvación, este conocimiento que no es el hombre, sino que es Dios, el Hijo de Dios, que ha sido el único que ha muerto por tu vida. No ha muerto nadie más. Ningún discípulo murió por nosotros. Nadie ha muerto por nosotros. Y si algo, ¿no es cierto?, hemos sido declarados justos, ha sido solamente por la obra de Jesús. Y menos muerto. ¿Podemos venerar a alguien, cierto?, porque es santo? No. Ha sido santo en vida y muerte, sigue siendo por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es para venerar por alguna virtud que tuvo, por lo que hizo, por las obras que hizo. La única y gran obra perfecta, intachable, fue la obra de Jesucristo. Por eso es que la salvación no es por obra, para que nadie se jaste, para que nadie se gloríe y diga, yo soy la roca grande, yo edifiqué aquí. No, Él edificó, Él es la piedra grande. Entonces, no nos enfoquemos en las pequeñitas piedras que son los mensajeros, los embajadores del reino de Dios. Somos embajadores, ¿no es cierto? Somos embajadores. Claro, a través de la obra de Cristo, sí. ¿Cuál es nuestra posición? Somos tremendos, pero solo por la obra de Jesús. Somos la niña de sus ojos, somos sus hijos aceptados, sus hijos amados. Y eso es valorable. Eso se debe tener gratitud cada vez que nosotros podemos ofrecer algo, ¿no es cierto? Cuando damos algo, lo damos por gratitud, por lo que Dios ha hecho por nuestra vida, por lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte, del Hades, no prevalecerán, no ganarán contra ella. Es decir, esta piedra que es Jesús no va a vencer, la muerte no lo va a vencer. Es más, Él venció, al tercer día resucitó. Se le apareció a más de 500 personas, se le apareció a los discípulos. Quedaron pero anonadados al ver a Jesús mostrándoles sus heridas. Qué tremendo. Yo me imagino viendo a los discípulos con los ojos, ¿no es cierto?, de espanto, apareciendo, y la puerta estaba bien cerrada y apareció, y quedaron todos pasmados viendo a Jesús sobre ellos, a Jesús diciendo, está listo el desayuno. Ese es el Jesús, ese es nuestro hermano mayor, hermano amoroso, hermano que dejó todo preparado, dejó todo listo, nos dejó su espíritu para revelarnos, para protegernos, dejó todo, no dejó todo inconcluso, dejó todo pagado, dejó todo cancelado. Es más, dejó un abogado, ¿no es cierto? Dejó un defensor, dejó alguien que nos recordara su palabra para poder anunciarla. Es por eso que cada vez que predicamos nos acordamos de muchos versículos, empezamos a encajar los versículos, porque es Él el que pone las palabras en nuestra boca y comienza a armar, ¿no es cierto?, un mensaje, un sermón, un discurso, como usted quiera llamarle, ¿no es cierto? Porque es Él el que recuerda todas las cosas, no es nuestra capacidad,
no es nuestro ñeque, no es nuestro brazo fuerte. Somos simples piedras pequeñas. ¿Y en qué concepto lo digo? Para que no nos gloriemos. Pero cuando queremos exaltar la obra de Cristo, ¿en qué posición nos dejó? ¡Wow! Somos tremendos, somos sus hijos, somos sus amados. Ese debe ser nuestra convicción. Que estos días podamos considerar, podamos meditar en su palabra, en lo que Él hizo por nosotros. Que nunca más la religión, el legalismo, no haga saber, pensar que el hombre, ¿no es cierto?, el que está edificando la iglesia, es el edificador de la iglesia, el constructor de la iglesia. No. La iglesia salió de los hombros de Jesús, de los lomos de Jesús, de a través de Jesucristo, a través de Él, no de las simples piedras pequeñas que somos nosotros, los líderes. Porque solo Él ha muerto por ti. Él es el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Él es el único que ha dado la vida por ti. Ningún otro más. Ningún otro más. Siempre la religión va a enfocarse en el hombre. Va a enfocarse en el hombre. Más los apóstoles siempre hicieron enfocar que era Jesucristo. Que era Jesucristo. Juan dijo, no, síganlo a Él. Siempre. Enfóquense en Él. No se enfoquen en mí. No se enfoquen en el hombre. Enfóquense en el Hijo de Dios. Él es el que quitó, el que quita el pecado. Nosotros ¿qué decimos? Él quitó el pecado. Juan dijo, el que quita. ¿No es cierto? El que quita, porque todavía, bueno, ya estaba desde antes de la fundación de la tierra, pero aún no había ocurrido con los ojos oculares, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, Él ha quitado todos nuestros pecados. Que podamos disfrutar en familia, que podamos compartirlo en la mesa con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa, nuestros padres, con nuestros suegros, con toda nuestra familia, podamos abrir nuestro corazón, iluminar el conocimiento, a través, iluminar, revelar, tener las llaves del conocimiento para poder hablarle a la gente que es Él. En Él se encienden todas las luces, ¿no es cierto? Para que se vea claro el estudio, uno tiene que aprender como 5 luces, solo nomás para que no se vea oscuro el video. Pero hablando, se apagan las luces, ¿no es cierto?, sobre el hombre, y toda la luz, todo el enfoque es sobre el mensaje de la cruz, sobre la piedra grande, el gran edificador, constructor, el gran ingeniero en la gran obra mundial de salvación para el mundo. Que Dios les bendiga, disfruten, descansen. Desde aquí, desde Coyhaique, en los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja les desea muchas bendiciones. Celebremos esta Pascua con gran alegría, con gran entusiasmo, y recordando que Él es la piedra viva, la piedra grande, que usa a sus piedras pequeñas, que somos nosotros. Bendiciones, será hasta la próxima transmisión. Chao, chao.